Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Pablo Borrero, a quien ustedes ya conocen. Él es abogado, constitucionalista y veedor ciudadano en la ciudad de Cali. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días a usted, señor director, a los panelistas y a toda la amable audiencia. Está con nosotros don Orlando Riascos, quien es asesor del gobernador del Valle en este momento y analista político y económico en la región. Buenos días, Orlando. Buenos días, Alberto. Cordial saludo para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Igualmente cordial saludo a los panelistas que nos acompañan en la mesa. Y nos acompaña Andrés Wengue, quien es un joven dirigente social y político en la región también, que también frecuentemente nos acompaña y ya ustedes saben, estuvo exiliado durante 25 años en Suecia porque su padre fue desaparecido en 1985 en el marco del conflicto interno que vive Colombia, y desde hace 5 años regresó al país para seguir trabajando por la paz y por la convivencia en Colombia. Buenos días, Andrés. Buenos días, doctor Tejada, buenos días a la teleaudiencia y buenos días a los amigos panelistas que aquí se encuentran presentes. Bueno, que sea el motivo conmemorativo, antes de comenzar en el tema, recordar que hoy, hace 70 años, un avión militar americano lanzó sobre Hiroshima una bomba que dicen los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que aún quedan, pero mucha gente a través de estos 70 años de historia, que se veía un gran hongo plateado y que la gente no sentía la piel, no sentía ni siquiera dolor. Era tal la impresión y tal el efecto radiactivo y del calor que esto generó, que a la gente se le despellejaba la piel y corrían. Acordémonos que hay una famosa foto que fue premiada de una niña vietnamita, coreana, japonesa, que corría y su piel desnuda ante la tragedia que estaba viviendo. Los muertos por la bomba directos fueron 70.000 en la bomba de Hiroshima y 70.000 en la bomba de Nagasaki, pero los muertos indirectos, es decir, por cánceres y por secuelas de estos hongos nucleares, fueron más del doble de los muertos directos que se generaron. Allí, digámoslo, se probó por primera vez lo que es una guerra nuclear, o lo que sería una guerra nuclear. Los países que, como Estados Unidos, tienen la bomba, pues podrían acabar el mundo en un día. Con unas cuantas bombitas tiradas en sitios estratégicos, la humanidad podría desaparecer. Así que es bueno tener en cuenta esto, sobre todo como mensaje a los guerreristas colombianos que desde sus cómodas poltronas y sillas con aire acondicionado nos invitan a seguirnos dando bala y a seguir poniendo totucos, ¿cómo se llama? ¿Totucos? Tatucos, para que nos volemos hasta las cejas unos y otros por un país que supuestamente existirá después de que todos estemos muertos. Bien, entremos en materia. En los últimos días, en Cali y ahora a nivel nacional, se han hecho una serie de encuestas. En esta semana hemos hablado algo de ello, pero por considerar que es un tema muy interesante de seguir analizando para que usted, amable televidente e internauta, tenga elementos de juicio claros, donde lo único cierto es que las cifras son absolutamente contradictorias de una encuesta a otra. Entonces la pregunta que uno se hace es, pero ¿cómo puede ser si estamos hablando con el mismo tipo de población, en la misma ciudad, haciendo preguntas similares? ¿Cómo puede ser que de una a otra hayan cambios tan abismales? Esto obedece a un error técnico
en la metodología de encuesta, o esto tiene otro tipo de ingrediente más malintencionado y menos confesable por parte de las firmas encuestadoras, de las organizaciones políticas que las contratan y de los medios de comunicación que las amplifican. Ese es el tema que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué dice usted, doctor Pablo, dando su opinión? Muchas gracias, señor director. Bueno, hay un chiste inclusive en torno a las encuestas. Alguien decía que si no se quiere conocer la verdad, lo mejor es decir mentiras o hacer encuestas. Bueno, en todo esto lo que hay que analizar de fondo es que las encuestas son una especie como de fotografía del momento, de las circunstancias concretas y específicas en que se realiza la misma. Y claro está, hay que tener en cuenta el lugar, el tiempo, el modo, la metodología con que se hacen estas encuestas. Por ejemplo, cuando se hace una encuesta telefónica, pues eso tiene unas características que si se hace de manera directa y personal. Si se hace una encuesta teniendo en cuenta los diferentes clases o estratos sociales, pues eso va a tener también una significación especial. De tal manera, pues, de que todo va a depender en buena parte, en primer lugar, de esas circunstancias. Por otro lado, pues claro, hay encuestas que se mandan a hacer de manera intencional con el propósito, pues, de acreditar determinados estándares y determinados índices, ¿no? Y pues ahí se está manipulando a la opinión pública, obviamente. Y por otra parte, pues uno se encuentra, sobre todo durante las campañas electorales, que en donde se preparan las encuestas y los candidatos tienen interés en estar en los primeros puestos, encuestas contradictorias. En la ciudad de Cali y en el país se han dado esos fenómenos que son recurrentes. Por ejemplo, en relación con la encuesta de Napoleón, ¿no? La encuesta que es la de RCN, que es la de Ipsos Napoleón. Ipsos Napoleón. Uno se encuentra con que esa encuesta es completamente distinta y contraria a todas las demás encuestas que se han venido haciendo en el país hasta el momento. Y entonces surge la pregunta de si esa encuesta responde a la realidad de los hechos, si ha sido manipulada, si hay detrás de eso, que hay intereses, en fin, todo esto pues hay que tenerlo en cuenta para hacer el examen profundo de los resultados de las encuestas. Orlando. Álvaro Gómez. Sí, no. Álvaro Gómez decía que las encuestas son como las rellenas, decía él, que son muy sabrosas al consumirlas, al comerlas, pero nadie sabe cómo las procesan, cómo las manipulan. Correcto. Eso es lo que dice Álvaro Gómez. Yo creo que lo que ha dicho que el doctor es cierto, o sea, depende de la metodología, depende del extracto con que lo hagan, pero también depende de quien la pague. Y regularmente quien manda a hacer una encuesta pues nunca la pierde, eso es lo que se dice. Entonces, grave, digamos, yo creo que debe haber una responsabilidad de esas firmas encuestadoras con la opinión pública, porque si están manipulando y parece ser que al ser tan contradictorias, pues la metodología no es la misma, o qué propósito tienen, porque vemos que en una encuesta candidatos suben el 14%, el otro bajan el 14% o el 15%, entonces no son coherentes con lo que está ocurriendo. La encuesta puede ser la fotografía de un momento, pero esas fotografías hoy son muy contradictorias. Hoy, digamos, hay una gran discusión en los medios de comunicación porque se dice que hay manipulación, que las están pagando, pero nadie dice quién manipula y quién las paga. Y cada 4 años, digamos, en el proceso electoral vemos lo mismo. Entonces, sería bueno que la gente revisara, digamos, cuáles fueron las encuestas de hace 4 años, qué firmas las hacían y cuáles fueron los resultados, porque siempre se quiere manipular la opinión pública, el voto, con el tema de las encuestas. Entonces, me parece que el Consejo Nacional Electoral, quien tenga que ver con eso, tiene que hacer una vigilancia y mirar que esas empresas efectivamente estén inscritas, aunque la mayoría están inscritas y no lo dudo, pero digamos quién paga esas encuestas y para qué las pagan y qué tanto daño le hacen a la democracia. Yo creo que hay que medir eso, porque mucha gente no elige por programas, por propuestas, no elige por el candidato, sería el candidato, sino porque simplemente cuál es el ganador, y eso hace que las maquinarias políticas se muevan alrededor del ganador, entonces van a donde está el ganador o donde supuestamente está el ganador para hacer sus acuerdos políticos. Yo creo que para que existiera una responsabilidad estatal en aras de generar un proceso democrático, se deberían establecer unas
unos criterios mínimos para generar las encuestas, es decir, o al menos ellos presentar unas encuestas con unos criterios mínimos. Si nosotros vemos y analizamos las encuestas que han salido, pues unas se enfocan en un estrato socioeconómico más alto, donde la población tiene otra percepción, otras en el estrato económico más bajo, y por ende van a dar diferentes respuestas de la comunidad. Creo que las encuestas son importantes, pero se tienen que establecer requisitos o reglas mínimas para que las encuestas sean verdaderamente coherentes y respondan a la realidad, ¿sí? El tema de la manipulación, pues algunos no creo que lo hagan así, que vamos a meter diferentes cifras en la propuesta, pero sí enfocan, sí, tienen su foco centrado en diferentes estratos económicos. Es la manera como dan los resultados que ellos esperan, ¿sí? Así que ellos trabajan éticamente correcto, pero bajo una responsabilidad de análisis incorrecto. Bueno, pero entonces la consecuencia para el ciudadano, ya no lo hablo para los candidatos, cada candidato dependerá de cómo se mide en las encuestas, dirá qué va a cambiar en su estrategia, pero para el ciudadano, para quien nos está viendo y escuchando, y para mí mismo, para cada uno de nosotros como electores, no podemos desconocer que, queramos admitirlo o no, la encuesta algo incide, nos pone a pensar. A mí, por ejemplo, cuando yo las leo, digo, uy, el candidato de mis afectos, ¿qué pasa aquí? Al otro, a usted lo puede poner, uy, el candidato de mis afectos está muy por encima, entonces da euforia, da alegría. O sea, genera ese tipo de aptitudes emocionales que son las que, creo yo, aprovechan los expertos en marketing político. Entonces terminamos convirtiendo una decisión ciudadana, democrática, de filosofía democrática, en un simple problema de estrategia de marketing. Claro, eso es cierto. Por eso se dice que a través de las encuestas se manipula a la opinión pública. Pero efectivamente el problema es que cada encuestadora pues tiene sus propios criterios y adopta su propia metodología, porque además pues existen diferentes criterios para medir pues lo que piensa la opinión pública. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que los efectos que se generan como consecuencia de las encuestas, y usted muy bien lo ha dicho, señor director, es que la gente toma muy en serio estas cosas y finalmente se deja guiar por los resultados y se pone muy alegre cuando su candidato está punteando y pues se pone muy triste cuando no registra pues el candidato los puntos que debería tener. Esto ocurre pues por ejemplo en la ciudad de Cali. Vimos por ejemplo cómo una de las encuestas que se hizo aquí en Cali para los candidatos mostraba claro que el señor Roberto Ortiz, más conocido como el Chontico, estaba punteando las encuestas prácticamente, después de que en la mayor parte de las encuestas estaba ocupando un segundo lugar y era un tanto distante del primer candidato, que era Angelino Garzón. Ahora resulta con que está en primer puesto, ¿no?, el señor Roberto Ortiz, y al señor Armitage, que iba pues tenía un puntaje que se veía que estaba ascendiendo, lo colocan en el 9º o 7º lugar de las encuestas. Entonces eso pues suscita toda una serie de reflexiones que hay que tener en cuenta, porque si no pues la gente se va a enloquecer siguiendo única y exclusivamente la pauta de las encuestas. A mí me parece pues que en esto hay que tener mucho cuidado y sobre todo decirle a la gente que no se deje llevar única y exclusivamente por lo que dicen estas encuestas. Doctor Borrero, permítame le hago una pregunta. Usted, en los años que tiene de vida, y también se la pregunto a los otros dos compañeros, ¿alguna vez le han hecho una encuesta telefónica o directa a alguna de estas firmas? No, personalmente no. En el caso mío nunca. A mí tampoco, nunca me han encuestado. ¿A usted, Andrés? No, Es que yo anoche tuve una conversación de familia y mi mujer y algunos familiares decían, oiga, pues yo tengo 50 y tantos, yo tengo 60, yo tengo 40 y tantos, y nunca nos han llamado a encuesta. ¿Es que no somos colombianos? Sí. Es que las encuestas no serán como el baloto que cae en la...
Eso es muy curioso, la verdad, sobre todo esas encuestas que se hacen por teléfono. Sí, sí. ¿Qué garantía hay realmente de que eso es cierto? Cuando pues por lo menos lo visitan a uno en la casa. Pero entonces le pido un favor a usted y a ustedes dos, que miremos entonces hasta dónde está el alcance de la responsabilidad de los medios de comunicación que amplifican o amplificamos datos que son absolutamente incongruentes, porque no hay cómo saber que sí son una fuente seria. Sí, lo que sucede es que, pues usted sabe que en todo esto se mueven grandes intereses económicos y políticos, y los medios pues toman partido en relación con eso. De ahí pues la dificultad para tener una noción objetiva de la realidad cuando pues hay de por medio pues estos intereses. Ahora bien, a mí me parece que de todas maneras hay que estar muy atento, ¿no? Y claro, las encuestas de alguna manera marcan una tendencia, ¿no? Uno no puede tampoco llegar al escepticismo y al nihilismo de no creer en las encuestas absolutamente. La verdad es que cuando se hacen varias encuestas se puede también observar ciertas tendencias en el desarrollo, por ejemplo en este caso de las elecciones. Hay candidatos que van ascendiendo y se van perfilando y van tomando una posición que se convierte en una tendencia, en tanto que otros se estancan o se quedan, no avanzan para ningún lado. Eso hay que tenerlo en cuenta también para el análisis. Orlando. No, yo creo que también las encuestas, digamos, es una herencia norteamericana, o sea, en todos los debates políticos, y nosotros queremos copiar lo norteamericano, entonces las encuestas también son un tema de mercadeo que hemos heredado pues de las elecciones norteamericanas. Entonces allá se hacen muchas encuestas, parece que son muy válidas y muy acertadas, mientras que en Colombia pues yo sí veo que hay mucha manipulación y siempre depende de quién las hace, y también por supuesto de la metodología, pero son un referente. Yo creo que indudablemente son referentes, es un momento que hay que analizarlo, y lo que hemos visto en Cali es que en esos 15 días ha habido 6 encuestas. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde salen tantas firmas encuestadoras y solamente para las elecciones? Porque yo no veo que encuesten ante nada, ¿no? O sea, no encuestan qué jabón usan no, para nada, no encuestan nada, pero para las elecciones aparecen de todas las encuestadoras y todas habilitadas. Entonces 6 encuestas, porque he visto que empezó el Diario Occidente, terminó con Caracol, RCN, Analizar, bueno, PF, yo no sé qué, un poco de firmas, y son 6 encuestas y muchas contradictorias entre sí, ¿no? Claro, también marcan una tendencia, marcan un ascenso, unas cosas, pero yo creo que hay que tener cuidado del ciudadano, porque es que se manipula mucho, y realmente aquí no conocemos ni las propuestas, ni los programas de los candidatos, ni su hoja de vida, qué proponen, sino simplemente las encuestas nos quieren manipular. Yo creo que hay que tenerle cuidado, hay que observarlas, también hay que analizarlas, porque es que no solamente esas encuestas a veces analizan la intención de voto. Cuando va uno a mirar allí, hay otras preguntas y hay otra metodología que también hay que mirarla. Entonces hay que mirar la ficha técnica, hay que mirar quién la hizo, quién la pagó, y sobre todo mirar las otras preguntas que se hacen al interior de la encuesta. Yo creo que la responsabilidad recae sobre el ciudadano que toma la información, que recibe la información, porque pues cabe resaltar que muchas veces no nos sentamos a pensar más allá, simplemente recibimos la información y la replicamos, y es ahí donde nosotros nos hace falta criterio, nos hace falta capacidad de análisis para verdaderamente contrastar la información que nos está llegando a su realidad. Entonces, pues si nosotros entendemos que Colombia es un país manipulado por 2 canales fuertes de información, que son los 2 canales privados, y que sus intereses políticos y económicos están detrás, pues así mismo va a llegar la información. Entonces, pues nuestro deber como ciudadano es buscar esos medios alternativos que nos den un sustento teórico, unos argumentos para contrastar todo lo que hay. Entonces la responsabilidad final cae sobre nosotros los ciudadanos, cómo vamos a tomar esa información. Y hoy en día existen otros medios, es decir, no solamente existe RCN y Caracol, tenemos una herramienta, ¿sí?, constante, activa. Hoy en día en el mismo celular está constante con nosotros. Pues en vez de entrar a jugar, a chatear, dediquémonos a culturizarnos, a recibir información, a buscar un poquito más. Yo creo que eso no cuesta mucho, simplemente y llanamente es voluntad de cada individuo. Muy bien, bueno, la idea es que con estos comentarios le demos a usted, amable televidente internauta,
algún punto de vista que le permita repensar su posición frente a los datos que lee de las encuestas, o que escucha o que ve de las encuestas que amplifican los medios de comunicación. Tómelos en cuenta, pero por favor, ¿cómo es que dicen ustedes los abogados? Ante la duda, abstente. Es decir, hágalo con cuidado, mírelo con sospecha. No todo tan bonito o no todo tan feo tiene que ser necesariamente así. Juzgue usted por su propio entorno familiar y vecinal. Entremos en otro tema, volteemos la página. Vamos a hablar del proceso de paz una vez más, y hablamos de proceso de paz porque estamos intentando hacer pedagogía y no proselitismo. Pero yo voy a comenzar hablando del proceso de paz con un tema que tiene que ver con los periodistas y con los académicos. Natalia Springer, quien es una académica que además acompaña a Vicky Dávila en la FM desde hace muchos años y que fue decana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, precisamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ella acaba de renunciar, digámoslo, a la FM, después de recibir una serie de presiones tanto del expresidente Álvaro Uribe como de algunas personas del Centro Democrático y otros sectores de opinión, porque dicen que ella se ha beneficiado con contratos muy grandes que ha dado el alcalde de Valledupar, la Fiscalía General de la República y algunas otras entidades del Estado para que promueva eventos y haga una serie de estudios y análisis tendientes a lo que se llama la primera etapa, de cómo abordar la primera etapa del posconflicto. Entonces aquí entra a jugar la doble condición de si el doctor Pablo Borrero, por estar aquí, o usted Orlando Riascos por estar aquí, o usted Andrés Güengue por estar aquí, por ser opinadores profesionales, digámoslo, en un medio de comunicación, tendrían que renunciar a sus quehaceres y a sus contratos, para decirlo de manera clara, o si los periodistas o quienes funjan de periodistas o lo hagamos como tal, tendríamos que estar al margen de cualquier contratación con el sector público, porque si bien es cierto, es mi opinión, que sería deseable que los periodistas, cuando tengamos algún tipo de contratación con el Estado, lo dijéramos públicamente antes de que alguien por otra fuente nos lo haga decir. También es cierto, en mi opinión, que impedir que usted opine porque tiene un contrato con el Estado es cercenarle su libertad de expresión, es mi opinión. ¿Ustedes cómo ven eso ahora que comienzan a atizarse las hogueras de los odios para mantener la guerra y de los ánimos para aclimatar la paz? Bueno, generalmente lo que sucede es que las personas que tienen negocios o contratos pues con el Estado y que a su vez a través de los medios de comunicación expresan unas u otras opiniones, pues están en cierta forma condicionados, sobre todo cuando esos contratos pues tienen que ver con la ejecución o la realización de ciertas obras. Por ejemplo, si yo como director de un medio periodístico de televisión, tengo un contrato con el municipio de Cali en relación con la ejecución de las obras del salsódromo, por ejemplo, que se piensa construir en la ciudad de Cali. Pues allí el problema es más que o menos que legal, es una cuestión de tipo moral, ¿no? Pues yo no puedo utilizar el medio de información para hacerle propaganda, pues, y para es decir, exaltar ciertas calidades o ciertas condiciones de esa relación, porque desde luego pues eso muestra un interés parcializado de las personas, y entonces eso pues no parece lo mejor ni lo más conveniente. Es como por ejemplo lo que estamos observando con algunos gobernantes que salen a los medios de comunicación a ser ellos de directores de programas. Yo me acuerdo que en la alcaldía de
de Jorge Iván, ¿no? Había un programa de televisión en donde él prácticamente era el conductor del programa, y entonces él aprovechaba esa circunstancia pues para hacerse propaganda y para difundir pues los logros de su administración. Eso pues desde el punto de vista ético y moral deja mucho que desear. Lo mismo sucede pues con las grandes cadenas que reciben pautas del Estado y que pues entrevistan a los ministros y a los secretarios de los despachos pues para glorificar las obras, ¿no?, que se hacen en relación con determinadas cosas. A mí me parece que eso choca contra la ética y la moral pública y que hay que guardar las distancias. Ahora, eso es una cosa, y la otra es que pues por tener un medio periodístico en las condiciones de esta sociedad capitalista, pues la gente tenga que renunciar a tener un contrato en un momento dado con el Estado. Son cosas que son distintas y que hay que separarlas. Yo creo que allí la regla debe ser esa. En primer lugar, separar las cosas de tal manera que no se guarde ninguna relación y que no se utilicen como un medio pues para glorificar ni las obras del gobernante, por ejemplo, no, ni para ganar prestigio el medio con la entrevista que se le hace al gobernante de turno. Usted. Bueno, hemos descubierto en los últimos tiempos que muchos de esos periodistas que son de opinión y precisamente por la oposición que hay resultan ser grandes contratistas con el Estado. Yo creo que no es el único caso el de la señora Natalia, sino también de otros periodistas que se ha demostrado eso. Y también vemos como los grandes medios de televisión, de radio, siempre tienen la gran pauta y obedecen siempre al sistema institucional y están haciendo propaganda a ese gobierno, y porque está la pauta y está el dinero. Yo creo que ya hay contradicciones profundas. Ojalá los periodistas pudieran ser, digamos, versátiles, independientes, democráticos, pero también vemos las otras contradicciones de periodistas que hacen, digamos, opinión, que hacen su trabajo diario y no tienen la pauta, no tienen la financiación para poder opinar, para poder hacer trabajo de campo. Entonces, digamos, aquí en Colombia está atravesado el tema del periodismo por el tema de los negocios, por el tema de los contratos y por el tema del dinero. Por lo tanto, esa es una gran contradicción que no debería ser así. O sea, realmente la pauta domina mucho el tema. Y habría que buscar que efectivamente se pudiera opinar sin estar condicionado por el gobierno nacional, por el gobierno departamental o por el gobierno regional, porque aquí lo vemos en la región también, eso ocurre en la región. O sea, los periodistas pagos, los periodistas prepagos que dicen, los periodistas que tienen una pauta. Entonces hay que liberar el periodismo y la opinión del tema de los contratos para que efectivamente se pueda ser mucho más independiente. Pero también, digamos, un académico o un periodista no podrá tener un contrato del Estado. Pues yo también creo que podrá tenerlo, pero siempre y cuando anuncie eso, o sea, diga, yo hago aquí parte de tal cosa, tengo ese contrato, pero resulta que eso no se anuncia. Nos damos cuenta luego, después de muchos años, porque la señora Natalia lleva muchos años en RCN y otros periodistas han descubierto muchos años y no sabíamos que tenía los contratos y opinan de determinada manera. Entonces, para tratar de favorecer al gobernante de turno. Yo creo que todo es parte desde nuestra estructura mental, es decir, aquí sentimos que nosotros o muchas personas anteponen sus intereses personales ante el bien común, ¿sí? Es este tipo de sociedad que tenemos, es decir, nosotros estamos reglamentados desde el momento en que entramos a estudiar en nuestros colegios para pensar de una forma, ¿sí? Cuando usted tiene la oportunidad de vivir en otros países donde existe un poco más de objetividad, más de independencia y autonomía económica, la persona tiene la capacidad de exponer sus opiniones sesgada de los intereses económicos. En Colombia se mueve todo a raíz de un interés económico, ¿sí? Es una visión colectiva de pensar primero en mis intereses y no pensar en el colectivo, ¿sí? Y es por ello que las opiniones se sesgan, es decir, pues si el señor aquí, el que me tiene los contratos y todo eso, pues yo no opino objetivamente porque el señor no me lo va a dar, ¿sí? Y es así como funciona este prototipo de sociedad. De experiencia, digamos, tengo algunos conocidos, columnistas en una ciudad, en un país como donde viví, que a pesar de que usted sea el contratista mío, pues yo te puedo decir a ti las cosas sin que tú tengas la capacidad, porque primero existen las leyes que me defienden a mí como contratista para que tú no me puedas sacar como te dé la gana, ¿sí?
Aquí no existe eso. Aquí el dueño, el patrón, el dueño de la empresa, bien sea estatal o bien sea privada, pues te dice a ti, no, te vas y te vas, ¿sí? No tienes ningún respaldo que te defiendas para que tú puedas ejercer tu opinión independientemente. Bueno, pero sí creo yo que sí es sensato pedirle a quienes ejerzan como periodistas o como opinadores, conductores de opinión, que lo digan. Eso no es nada a ocultar cuando tengan contratos con el Estado, para que el ciudadano, la opinión pública, sepa que la persona está hablando, dejando claro que tiene alguna relación contractual con el Estado municipal, departamental o nacional, porque eso por lo menos evita la manipulación por parte de esas infundias y todo ese tipo de comentarios alevosos que pueden generarse, desacreditando la opinión que puede ser muy sana de alguien por el solo hecho de que ha tenido algún tipo de contratación con el sector público. Es que muchas de esas contrataciones están por debajo de la mesa, ¿no? Realmente no se conoce efectivamente ese pago, y muchos periodistas en grandes cadenas reciben es por debajo de la mesa y no con los contratos públicos, que también es otra manera de premiar a veces a quienes son a quien tiene, digamos, una opción positiva frente al gobierno o frente a la empresa privada, porque estoy de acuerdo con Andrés, no solamente el gobierno, sino también la empresa privada quien incurre en ello. Bueno, nosotros hicimos una investigación desde la veeduría hace algún tiempo y constatamos de que todos los medios de comunicación, con alguna pequeña excepción, en la ciudad de Cali, por ejemplo, recibían pauta del municipio de Cali. Y no era cualquier cantidad, habían contratos millonarios, ¿no?, para reproducir una serie de boletines, de informes, para hacer entrevistas, etcétera. Es decir, la nómina era muy grande. Y claro, eso compromete seriamente pues la moralidad y pues la verdad objetiva, ¿no?, que se traslada a la opinión pública. Pues cuando los medios están cooptados por una administración, pues eso es sumamente grave, y pues eso, ahí no se puede pensar en que haya verdadera información objetiva, veraz, porque pues, por ejemplo, en el caso de las 21 megahoras, yo recuerdo que casi que la totalidad de los medios de comunicación y los directores y columnistas pues que estaban en favor de las obras no permitían absolutamente ninguna voz distinta a la que provenía pues de esos medios o de la propia administración pública. Eso se llegó hasta el punto de que inclusive los veedores que denunciamos las irregularidades, la improvisación, la falta de planes y de financiación de esas obras, fuimos estigmatizados en la ciudad de Cali, porque incluso nos sacaron unos carteles en donde nos colocaban como enemigos del progreso. Entonces, pues allí no hay libertad de expresión. Allí la primera damnificada precisamente es esa, la libertad de expresión, que en este país se conculca todos los días, se viene conculcando, y que durante la campaña electoral pues con mayor razón, porque pues hay una serie de intereses políticos, partidarios, que quieren pues a todo timbal llegar a demostrar que ellos son los que tienen la razón, de tal manera pues que en eso. Ahora, esta situación se agrava mucho, sobre todo en relación con los pequeños medios. Mire, en Cali hay una serie de periódicos que circulan en Cali, en el Valle del Cauca, y que viven pendientes de la pauta, si el gobernador, si el alcalde, si la administración no les da el avisito, la entrevista, no pueden salir, y entonces viven prendados de esa pauta. Y claro, pues lógicamente que allí qué moralidad va a haber, ahí qué objetividad va a haber, sino pues los intereses de unos contratistas que lo único que quieren es utilizar el medio pues para obtener ganancias. Bueno, de todas maneras es importante que tengamos en cuenta el papel de los periodistas y de los medios de comunicación en el manejo de información muy sensible para la opinión pública. Y hablando de información sensible, toquemos dos aspectos más que importan mucho. El 3 de agosto, o sea, el lunes. El lunes pasado. El lunes, sí, el lunes.
un grupo de senadores del Congreso americano le dirigió una carta a John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y a el señor Adelson, que es como el delegado del gobierno americano para la negociación en Habana, negociación del gobierno con las FARC. Y la carta expresamente en 3 partes de su contenido dice: por favor, les pedimos que le comenten al gobierno y a las FARC el fuerte respaldo, palabras textuales, el fuerte respaldo que nosotros como congresistas americanos le estamos brindando al proceso de negociación que se adelanta en La Habana, e insisten en que es muy importante que no se vaya a regresar a lo que pasó hace 2 meses, es decir, cuando se alborotó la guerra de parte y parte, y dice la carta, y ambas partes demostraron que están en capacidad de hacerse daño mutuamente. Lo dicen los congresistas americanos, no lo dice ningún defensor del proceso de negociación en Colombia, ni ningún izquierdoso en Colombia, lo dicen congresistas de Estados Unidos. Eso 1. Y 2, hoy en el Congreso de la República se está presentando oficialmente un proyecto de ley para anular la posibilidad de la extradición de guerrilleros que estén participando en este proceso de negociación como consecuencia lógica de ese cierre del conflicto, y se abre la puerta para la repatriación de guerrilleros que ya han sido extraditados, como Simón Trinidad, para que retornen al país a hacer política activa, es decir, política sin armas. Esto ha generado obviamente mucha roncha, no sabemos si el proyecto vaya a tener ambiente político en el Congreso, pero por lo pronto el Centro Democrático ya marcó en punta, y Álvaro Uribe, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Rangel y demás han dicho que eso no tiene nada que ver, que eso es una defecio. Paloma Valencia, inclusive, yo creo que esa señora debiera trabajar con la CIA, ¿no? Porque esa señora dijo textualmente: es que quieren traer a Simón Trinidad porque él es el que les maneja las cuentas secretas que tienen las FARC. Esa señora debe tener mucha información, y habría que mirar si Wikileaks podría tener tanto como ella. La opinión de ustedes, por favor, don Pablo. Bueno, aquí hay que reflexionar sobre lo siguiente. A mí me parece que en la medida en que se están creando condiciones favorables para avanzar en el proceso de paz, podemos pensar ya de una manera mucho más concreta sobre la posibilidad real de la paz, de terminar el conflicto. Esto no es un problema simplemente de voluntad política de las FARC o del gobierno de turno, sino que hay que crear las condiciones. Si no se crean las condiciones, pues esa voluntad queda en el aire, y en cualquier momento, frente a un insuceso que se presente, pues se puede retroceder, como ha sucedido en el inmediato pasado. De tal manera que a mí me parece que la gente está comenzando a pensar en que en la medida en que se están creando esas condiciones, tanto del lado de la guerrilla como del gobierno, se está avanzando positivamente, y ojalá sea así en el inmediato futuro. Ahora, de otra parte, pues la posibilidad de que el juzgamiento se haga en Colombia y no se haga en el exterior, pues es una reivindicación, yo diría, no solamente de la guerrilla, sino de todos los colombianos. Nosotros siempre, o por lo menos en mi caso, siempre he aspirado a que a los colombianos se los juzgue en territorio colombiano por los jueces colombianos, y no se los envíe al extranjero para que sean juzgados por uno u otro delito. Me parece que hay que rescatar la soberanía judicial en ese sentido, y aprender a juzgar, ¿no?, los actos delictuosos de nuestros colombianos, de los ciudadanos, ¿no?, que viven en Colombia porque son colombianos o porque son residentes. El caso es que a mí me parece que es posible que ese proyecto pues pueda avanzar. Ahora, lamentablemente, con el proyecto al cual usted se acaba de referir, está circulando una especie de propaganda sucia,
no sé de dónde proviene, cuál es la fuente, en donde se hace una enumeración de puntos, de exigencias que hace dizque la FARC al gobierno, ¿no? Pues que colocan al gobierno en una situación de capital diminutio, es decir, de inferioridad frente a las FARC, lo cual pues yo pongo en tela de juicio ese panfleto, y considero que eso, pues en lugar de contribuir obviamente a aclimatar la paz y a crear las condiciones a las cuales me he referido para avanzar en el proceso mismo de la paz, lo que hace es entorpecer. Lo mismo que todas esas declaraciones provenientes de algunos partidos políticos como el Centro Democrático, que tiene unas personas allí que se oponen de manera absoluta pues a cualquier negociación, y que en este momento yo creo que son una minoría dentro del país que realmente sí quiere la paz. Yo creo que un pronunciamiento, digamos, del Congreso norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, tiene mucho peso en el proceso de paz, y yo creo que es un espaldarazo, un respaldo a lo que viene haciendo el presidente de la República, y es para tenerlo en cuenta. Yo creo que ese es un escenario factible donde se puede mover el gobierno nacional y el proceso de paz. Y hacen una alerta. Yo creo que efectivamente romper nuevamente la tregua que se ha pactado de alguna manera, yo diría entre comillas bilateral, sería gravísimo, porque es el escalamiento nuevamente del conflicto, y cuando el presidente de la República ha venido planteando es desescalar el conflicto, y hay, digamos, un acuerdo interno en La Habana sobre ese tema. Lo que sí vemos es que la violencia ejercida por la FARC durante el rompimiento de la tregua pues hace que cada día el proceso de paz pierda mayor credibilidad, y que el presidente de la República pierda credibilidad, y que le den elementos a los contradictores del proceso de paz para que ya eso no va para ninguna parte, eso no tiene ninguna posibilidad. Entonces yo creo que hay que empezar a mostrar también resultados y buscar que efectivamente se va a llegar a puerto fijo, que se va a lograr el acuerdo de paz, porque mucha gente hoy duda de ese proceso. Entonces lograr efectivamente la intervención del gobierno de los Estados Unidos, lograr desescalar el conflicto, lograr el acuerdo, digamos, bilateral de cese al fuego es importantísimo, pero también lograr una solución para los guerrilleros, digamos, que es lo que se propone en ese proyecto de ley que aquí se menciona y que presenta el Polo Democrático Alternativo. Yo creo que efectivamente había que repatriar a Simón Trinidad, esa es una reivindicación de la FARC, y habría que buscar que efectivamente a los guerrilleros de la FARC no los extraditen, y a que los guerrilleros de la FARC no los condenen a la cárcel permanente, porque eso no lo va a aceptar la guerrilla. O sea, yo creo que ese es un tema que tenemos que tratar descarnadamente con la población colombiana. O sea, si nosotros decimos que el proceso de paz simplemente sirve para que las FARC dejen las armas, se desmovilicen, pero que sus guerrilleros, sus hombres, sus dirigentes van a ir a la cárcel, pues no va a pasar absolutamente nada, y la FARC no va a llegar a ninguna negociación, porque esa es una negociación bilateral, indudablemente. Yo creo que los colombianos lo que más queremos es que no haya violencia, que efectivamente se acabe ese conflicto armado durante tantos años, pero también eso tiene que tener salidas dignas para la guerrilla, y tiene que buscarse obviamente dentro del ordenamiento jurídico qué es lo que está haciendo, cuál es la medida de justicia transicional que hay que proponer en Colombia. Y se han hecho encuestas, ¿no? A propósito de eso, ayer se anunció una nueva encuesta, y la gente, si está de acuerdo o no con el desescalamiento, si está de acuerdo con el conflicto, cómo ve si los guerrilleros les den el mismo tratamiento que le dieron los paramilitares cuando la ley 975. Yo creo que hay que empezar a mirar eso, pero ya creo que es el momento de empezar a buscar salidas finales al conflicto, porque llevamos mucho tiempo y la opinión pública ya de alguna manera se cansa sobre ese tema, aunque algunos dicen pues que no nos cansa 60 años de conflicto, pero sí nos cansan 2 años de discusiones sobre la paz. Pero hay que empezar a poner términos al término del conflicto, porque también se vuelve, hay que decirlo, muy aburridor para la gente, donde no se vean soluciones inmediatas. Bueno, pero a mí sí me parece una cosa, mire, es que los apoyos son muy importantes de los parlamentarios norteamericanos, del Papa, de los negociadores que están ayudando pues al proceso de paz. Todo eso es muy importante, pero a mí me parece que lo determinante en todo ello es la creación, la construcción de condiciones reales, materiales, que nos permitan avanzar. Por ejemplo, esto del cese unilateral decretado por la FARC, pues es un aspecto concreto que nos permite avanzar. La cesación de los bombardeos es un aspecto concreto que nos permite avanzar. Esas son las condiciones que
sobre las cuales hay que insistir, crear condiciones reales, materiales, para poder sobre esa base avanzar en el aspecto político, jurídico, social, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es lo fundamental y lo determinante por encima de cualquier otra circunstancia. Ahora, en relación con la extradición, es que aquí los gobiernos de turno toman decisiones, incluso los órganos de control o mejor dicho, los órganos judiciales toman decisiones que en lugar de ayudar a resolver los problemas, lo que hacen es complicarlos. A mí me parece que hubiera sido mucho mejor, por ejemplo, que a los extraditados estos que en el gobierno de Uribe, a los paramilitares, en lugar de haberlos enviado para los Estados Unidos, ¿no?, a que los juzgaran por narcotráfico, han debido de juzgarlos aquí en Colombia. Por violación de derechos humanos. Claro, por violación de los derechos humanos y por otras cosas, de tal manera que nosotros pudiéramos recuperar la soberanía judicial que se ha perdido en aras, pues, de creer que aquí la justicia no puede funcionar. Claro, hay muchas fallas y muchos problemas y muchas injusticias, pero nosotros tenemos que rescatar, ¿no?, la aplicación de una justicia democrática y una justicia que nos sirva para avanzar, porque en el proceso de paz, si no hay verdad ni hay justicia, no vamos a avanzar hacia la democratización del país. Andrés, antes de que usted haga su intervención, a mí me llama poderosamente la atención si la carta de los congresistas americanos hubiera sido una carta de rechazo al proceso de negociación con las FARC. Yo creo que una semana entera serían los grandes titulares de prensa, radio y televisión. Pero me llama, insisto, poderosamente la atención que una carta tan importante no se le haya dado el despliegue informativo que tiene por su propio peso. Efectivamente, no, pero sobre todo es que el respaldo del gobierno americano del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz siempre ha existido. Es decir, si no hubiese existido, no hubiésemos entrado en un proceso de paz, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Ahora, respecto a la poca bulla que se le da en los medios de comunicación, es porque aquí detrás de los medios de comunicación están otros intereses representados, ¿sí? Entonces, pues a ellos no le conviene, es como las encuestas, ¿sí? Es como el tema de las encuestas que tocamos anteriormente. Entonces no van a resaltar los puntos positivos de cualquier acuerdo. Lo más drástico, dramático de todo es que en consecuencia no se tiene en cuenta que los muertos los pone la gente, ¿sí? La gente de a pie. Ellos son los que se van allá a dar bala entre ellos, se matan, los bombardeos caen donde no deben de ser, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver el tema de la guerra, y por eso los no dolientes pueden sentarse acá desde sus escritorios, desde su casa, tranquilo, relajados, a opinar, ¿sí? Porque no tienen dolientes directos. Entonces, lo que utilizan los medios de comunicación es todo este dilema, ¿sí? Todo este dilema y toda la falta de coherencia y conciencia para encontrar sus mecanismos para llegar a lo que ellos quieren llegar. El otro día estaba leyendo un artículo sobre Popeye, que fue el jefe paramilitar, y él decía... Vicario del cartel de Medellín. Exacto, él decía estaba contando sobre el tema de los muertos ideológicos que ha puesto el gobierno. Es decir, él decía que si no hubiese existido el DAS, pues no hubiesen matado a Galán, a Gaitán, a Pizarro, ¿sí? A muchos líderes de este país con una visión demócrata, con una visión de progreso, progresistas, ¿sí? Que directamente eran los ejecutores de estas masacres. El hombre decía, ¿sí?, que pues cómo entran estas personas fácilmente, por ejemplo, a matar a Pizarro si no hubiesen tenido el consentimiento del mismo DAS, que en el momento en que se empiezan a esclarecer, a hurgar, a investigar sobre los procesos, pues lo que hacen es que cierran el DAS, ¿sí?, para parar todo proceso de investigación. Entonces son uno de los argumentos que para mí son válidos, es decir, si empiezan uno
escudriñar en los procesos, usted se va a dar cuenta que los actores intelectuales están mucho más arriba de lo que la gente puede percibir, ¿sí? Y a eso que usted se refiere es a lo que se refería el abogado de las FARC, Enrique Santiago, cuando decía: es que la cadena de mando en una dictadura termina en la junta militar, pero la cadena de mando en una democracia termina en la casa presidencial y en la junta de ministros, para querer decir que ninguna decisión en el país se hace si en la cúpula del Estado no hay vasos comunicantes con el sector privado, con el sector militar, con el sector social que tenga intereses. No, yo creo que indudablemente el tema del proceso de paz en Colombia tiene que ser a la colombiana, pero no hay que desestimar el tema de la influencia internacional. Yo creo que el tema de los Estados Unidos y el tema de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, porque aquí se ha dicho eso, o sea, es que nosotros, nuestra justicia colombiana tiene que estar sometida a lo que ha dicho el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, y hay que meter a la cárcel a los guerrilleros y no puede haber impunidad. Así se ha planteado claramente. Entonces yo creo que allá hay una diferencia profunda, porque ahora está hablando de justicia, mecanismos de justicia transicional, y muchos de los guerrilleros han dicho: nosotros no vamos a ir a la cárcel. Y el pueblo colombiano opina, ¿no?, que tienen que pagar por lo menos un día de cárcel, o tiene que haber un mecanismo de justicia reparatoria, no sé, otro mecanismo de justicia alternativa para los guerrilleros, pero la gente no ve que los guerrilleros no paguen un solo día de cárcel, no lo ve así, o sea, la opinión pública, mientras que los guerrilleros sí lo ven así, o sea, ¿por qué vamos a pagar por delitos si esta es una confrontación armada? Nosotros hemos sido víctimas y hemos estado aquí peleando por la democracia, dicen ellos, por los derechos humanos, bueno, como lo reivindica la guerrilla. Entonces hay una contradicción. También la Corte Penal Internacional va a tener que ver en esto, y es una injerencia internacional, y yo creo que de alguna manera muchos juristas colombianos dicen que es que hay que someterse al Estatuto de Roma. Entonces ahí también vamos a tener, digamos, un tema importante que acordar en ese proceso de paz. Sí, pero el propio abogado Enrique Santiago y Pablo Catatumbo ha dicho expresamente: no vinimos a negociar un pacto de impunidad. Lo que estamos exigiendo es que quede claro que aquí no hay una rendición, aquí hay una negociación entre partes en conflicto, y que si a nosotros se nos acusa de cierto tipo de delitos, a la contraparte debe acusársele y condenársele por otro tipo de delitos que tienen que ver con este conflicto en el que hemos estado inmersos. Es decir, es decirle a los colombianos que creemos que el malo está fuera de la viga del ojo mío, que allá y acá hay parte de responsabilidad, que así como en las FARC ha habido gente que ha hecho masacres y delitos inaceptables, en este lado, con la perversidad del manto del oscurantismo que da la presunta legalidad, ha habido mucha gente que, sin mancharse las manos de sangre, ha permitido que se pongan más de una bomba y se hagan más de un atentado contra la paz nacional. A eso es que está diciendo los representantes sí, de los también aquí hay una cosa, pero es que aquí de lo que se trata fundamentalmente es de que la aplicación de la justicia transicional sea producto del acuerdo entre el movimiento insurgente y el gobierno, no producto de la imposición, porque pues eso es lo que estamos reclamando inclusive los colombianos, que se juzgue, ¿no?, si es el caso, pues de acuerdo con las leyes colombianas, de acuerdo con los teniendo en cuenta los acuerdos que se han o que se van a suscribir en esa materia, y no como producto de la imposición, porque es que hasta hace muy poco el gobierno que había hecho aprobar un estatuto, ¿no?, de justicia transicional quería o pretendía imponerle a la subversión pues su aplicación, y lo que ha dicho la guerrilla es: no señor, aquí estamos negociando, y el mecanismo de juzgamiento, de investigación, tiene que ser producto del acuerdo, no producto de la imposición. Eso debe quedar cierto. Y en relación con esto, permítame hacer un paréntesis. Es que cuando aquí se habla de que hay que someterse a lo que dice el Tribunal de Roma y la Corte Penal Internacional, para unas cosas, ¿no?, sí hay que someterse a los estatutos y a la Corte Penal Internacional. Pero cuando se habla del fallo internacional que en favor de Nicaragua, ¿no?, y en contra de Colombia, entonces el gobierno colombiano sale a decir que el fallo no es aplicable, que no se puede cumplir. Correcto. Y entonces uno dice: bueno, ¿cómo es la cosa?
Para unos casos, no, la justicia internacional sí se aplica y para otros no se aplica. Ese rasero no puede servir de base pues para juzgar, y mucho menos en este caso pues al movimiento guerrillero. Todo tiene que ser producto del acuerdo, de la negociación y no de la imposición. Muy bien. Otra cosa, yo creo que también aquí hay que tener en cuenta a los militares, o sea, que hacen parte del conflicto también, y no puede haber, yo creo, en este acuerdo de paz que haya beneficios, digamos entre comillas, para los guerrilleros y no lo haya para los militares. Yo creo, porque si eso se coloca en el mismo tapete, en el mismo rasero, va a ser un grave problema para la negociación. Yo creo que hay que tener en cuenta también los que ha pasado con militares que han violado derechos humanos, o supuestamente lo han violado, y han hecho parte de la guerra. Yo creo que ese también hay que mirarlo, porque si no se mira eso, si el acuerdo solamente se hace con beneficio a los guerrilleros, va a haber una pata nuevamente en el proceso. Yo creo que usted tiene razón, y además la impresión que se tiene desde fuera es que el gobierno en eso se está cuidando. De hecho, hay militares activos, no retirados, activos, en misión especial en Habana, sentándose con comandantes activos de las FARC, discutiendo temas sensibles como esto, donde obviamente no sería justo que a un guerrillero se le exculpe de una responsabilidad y a un militar, por tener el uniforme del Estado, no se le exculpe de una responsabilidad correlativa. Aquí vamos a tener que tragar ranitas, sapitos y zapotes, gústenos o no nos guste, si es que de verdad estamos apostando porque las próximas generaciones tengan un país que se dedique a pensar en infraestructura, en salud, en educación, en cuidar el medio ambiente, en innovación, en creatividad, etcétera, y no en cómo hacemos para dotar de mejores botas, de mejores uniformes, de mejores walkie-talkies, de mejores fusiles, de mejores tatucos y demás a las fuerzas militares para que se enfrenten a esa manada de bandidos que se supone van a seguir por todas partes, según los señores que son los ventrílocos de la guerra. Y yo le doy un mensaje a un querido amigo que me ha escrito, un empresario amigo, que ayer nos envió a muchos un correo donde, según él, Iván Márquez ya había anunciado las condiciones que le ponían las FARC al gobierno. Yo le pedí a él que me diera la fuente donde sacaba esa información, que me dijera dónde lo había dicho Iván Márquez y en qué contexto, cuándo. Y la verdad es que han pasado 24 horas y no he tenido respuesta. Me parece a mí que hay que obrar de buena fe. Lo primero que se exige de quienes tenemos voz para opinar es que actuemos con honradez intelectual y con buena fe ante la opinión. Yo tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo con las FARC, si es que ese es mi problema, pero yo no puedo inventarme un discurso de las FARC para desprestigiar el proceso si no tengo una fuente real. Puedo sí decir que pienso y presumo que las FARC quieren tal cosa, pero diciendo que es mi opinión y no poniendo como información lo que es mi opinión. En ese hilo delgado entre opinión e información hay que ser muy cuidadosos, porque eso se llama, repito, honradez intelectual y buena fe de vida. Y ahí se mueve la guerra sucia. Y ahí se mueve la guerra sucia. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want go home. Chasing the room.